Y tenemos las limitaciones adaptativas, que ya las escucharon en la mañana, que tienen que ver con esa capacidad de independencia o de autonomía y la capacidad de ejecutar las actividades habituales para uno poderse desenvolver adecuadamente y de manera autónoma e independiente. Entonces tiene que ver con la comunicación, el cuidado de sí mismo, la vida doméstica, habilidades sociales o interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, habilidades académicas y funcionales, habilidades de trabajo y manejo del tiempo libre, la salud y la seguridad. Podemos encontrar niños con un coeficiente intelectual bajo y con buenas habilidades adaptativas. Ese es aquel niño que académicamente no rinde, no le va a ir bien en la escuela, probablemente vaya a desertar de la escuela. Nuestro sistema permite y facilita que deserten rápidamente por todas las implicaciones que esto tiene para los profes. Vuelvo y les repito, es mucho mejor tenerlos a todos más o menos iguales que tener varios con ciertas dificultades. Entonces lleva a que fácilmente puedan desertar, pero en su vida son muy funcionales, ¿cierto? Entonces yo siempre digo, no evaluemos con coeficiente intelectual a nuestros maridos o nuestros novios, para que luego no nos vamos a llevar sorpresas, porque probablemente tengamos coeficientes intelectuales bajos, pero eso no hace ni que ellos no puedan ser felices ni que no nos puedan hacer felices a nosotros, ¿de acuerdo? Entonces funcionalmente se pueden desenvolver adecuadamente, simplemente que si vamos y estamos con todos los aspectos escolares, allí podamos encontrar todas las dificultades. Limitaciones significativas para comprender esos comportamientos sociales son como las características que uno allí puede estar encontrando: dificultades para inferir señales personales mediante la asunción de papeles, pongámonos en el lugar del otro, de todas estas dificultades, y limitaciones en las habilidades para mostrar perspicacia social sobre las características personales y motivacionales de los otros. De hecho, pues nadie quisiera ser sujeto de robo. Podemos rogar, decir que no se lleve el bolso completo, venga, se lleva la plata, pero no, pues no logran entender esas señales que nosotros les vamos a dar y terminan pues ellos haciendo lo que consideran que quieren hacer. Y hay limitaciones para mostrar un juicio ético en sus comportamientos interpersonales, obviamente. Dificultad para resolver problemas cuando existen necesidades conflictivas en situaciones sociales. No saben resolver los problemas. Y en la dimensión adaptativa implica la importancia de todos estos síntomas, todos relacionados con las demandas generadas por la sociedad y la cultura. De allí que nosotros tenemos que saber de dónde es y cuáles son las demandas que se requieren, porque las demandas para poder comportarnos apropiadamente son distintas de la ciudad al campo, no se requieren esas mismas habilidades. Entonces tenemos que estar atentos qué es lo que se requiere. Incluso en este tipo de diagnósticos ustedes saben que tenemos algo inicial, y es como el retraso mental, por decirlo de esta manera, se presenta durante todo su periodo de vida. Sus conductas pues van a ser acordes a esas limitaciones. Siempre hemos considerado, siempre lo escuchamos, pues el retraso mental no se quita, no se puede mejorar, esa es una condición de vida y demás. Pero hoy escuchamos, si nosotros logramos hacer unas adaptaciones sociales para que ellos se puedan desenvolver y finalmente se logren desenvolver, pues ya consideramos que no pudiesen tener el diagnóstico de un retraso mental. Yo no sé si ustedes han visto y los muestran casos de, por aquí en España tenemos un caso de un niño con un Down profesional. En Medellín tenemos el caso de 2 niños Down, viven juntos, están casados, obviamente que se han acondicionado ciertas cosas, los padres de familia viven, yo creo que el uno vive en el piso de arriba y la otra familia vive en el piso de abajo, pero se desenvuelven ellos dos como una pareja, sin ninguna dificultades. Simplemente yo pienso que es más el estigma social que nosotros podamos tener,
más no, pero sí tiene allí un peso importante para que ellos se puedan desenvolver adecuadamente. Son más notorias todas estas dificultades en situaciones sociales de alta complejidad, pero son menos evidentes en sociedades pues, que no requieran tanto un desenvolvimiento muy adecuado. Entonces la delincuencia la vamos a encontrar asociada fuertemente con el bajo coeficiente o cociente intelectual. La diferencia se centra especialmente en la inteligencia verbal. Cuando nosotros hablamos del coeficiente intelectual, vamos a tener dos aspectos en particular, uno que es el verbal y el otro que es el manipulativo. Y luego tenemos un coeficiente intelectual total. Lo que vamos a encontrar es que vamos a encontrar mayores dificultades de ese coeficiente verbal. Entonces, allí es donde debemos como de tener la presencia de todos los procesos de intervención que nosotros podamos llevar a cabo y que nos empezamos a encontrar, que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos estos adolescentes con trastorno disocial de la conducta, con diagnóstico de trastorno disocial de la conducta, hombres, no mujeres. En el estudio no se tuvo en cuenta las mujeres porque es mayor la prevalencia en hombres que en mujeres, y eso llevaría entonces que si hubiésemos incluido las mujeres, el número de mujeres, encontrar el número apropiado para que nosotros hablemos de la prevalencia, pues tendría que ser mucho más difícil de poderlo encontrar que detectar en los hombres. Por eso solamente trabajamos para esta investigación solamente con hombres, y tenemos este coeficiente intelectual mayores a 85 corresponde al 27%, y entre 70 y 84 fue el 32%, y menores a 70 fue el 40%. Por lo tanto, encontramos que ese coeficiente intelectual en los adolescentes con trastorno disocial de la conducta, podemos hablar de ellos alrededor del 40% presentan un coeficiente intelectual por debajo de lo esperado. Y limítrofe el 32%. Si nosotros hiciéramos esta suma, o sea que estamos pensando un poco más del 70% de los adolescentes con trastorno disocial de la conducta probablemente tengan dificultades para rendir académicamente. Eso lleva a que haya una alta probabilidad que sean unos desertores académicos, rápidamente dejan la escuela, probablemente no terminen ni siquiera la primaria y se dediquen a otro tipo de conductas no aceptadas pues, socialmente. Y cuando miramos y hacemos estas diferenciaciones entre lo manipulativo y lo verbal, entre lo uno y lo otro, la gran dificultad la vamos a encontrar con todos los aspectos verbales. Y ahora nos decían la importancia de nosotros hacer unos diagnósticos preventivos desde muy temprana edad que tengan que ver con problemas en el lenguaje, para que desde allí nosotros podamos empezar a hacer posteriormente entonces procesos de intervención. No tenemos en cuenta estas alteraciones del lenguaje en estos jóvenes con trastorno disocial de la conducta, y ya sabemos que no entienden las normas, que no aplican las normas, que no generan ninguna emoción con todo esto que allí puedan presentar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Quisiéramos hacer muchísimas cosas, realmente quisiéramos hacer muchísimas cosas con respecto a esta discapacidad intelectual. Entonces, vamos a tener en cuenta que ellos presentan alteraciones evidentes en sus dificultades para seguir las normas sociales y para generar conductas apropiadas para esas demandas en el medio. Tienen esas dificultades, limitaciones en su escolaridad con fracaso y con deserción, y limitaciones en las habilidades para mostrar un adecuado juicio ético en sus comportamientos interpersonales, problemas tal vez de comprensión, comprensión verbal para poderse ajustar a la norma. Y lo que se requiere entonces es que hacen las instituciones de rehabilitación con estos menores, que se haga un análisis realmente de estos programas de educación que reciben los menores, porque lo más seguro y lo más probable es que no tengan en cuenta estos resultados que les estoy presentando. Entonces que hagamos pues como estos análisis, que tengamos entonces en cuenta todas las limitaciones cognitivas que puedan tener de manera individual.
las evaluaciones, ¿vale? No, los programas de intervención sí requieren de socialización y demás. Entonces el objetivo pues va a ser que facilitemos un desarrollo adecuado, adaptativo de estos niños con deficiencias intelectuales en ese medio social, escolar y familiar. Que tratemos de, y que miremos cómo lo pudiéramos facilitar. Bueno, entonces eso es lo que les tenía para presentar. Muchas gracias, doctora Puerta. Vamos a pasar a la última sesión de preguntas del día. Vamos a invitar a los expositores de la tarde y al doctor Jaramillo a la mesa, al paredón. Con el doctor Jaramillo, que no estuvo en la sesión de preguntas de la mañana. La primera pregunta es si el sistema actual de salud en Colombia permite el acceso de personas con discapacidad cognitiva a estas intervenciones. Bueno, digamos que la mayoría de intervenciones quirúrgicas de las que hablé en el bloque de la mañana son intervenciones reconstructivas y que por lo tanto están cubiertos por el plan obligatorio de salud. De esta manera, digamos que todos los procedimientos mostrados son fáciles de acceder a través del tipo de seguro que tenga cada paciente, a través de la EPS o de cualquier otro régimen de salud. Los únicos procedimientos que no están, digamos, incluidos son los procedimientos de estética que se mencionaron para el síndrome de Down. Gracias, doctor Jaramillo. Para la doctora Montalvo, ¿cómo se debe manejar a un niño, cómo se hace la intervención de un niño en situación de discapacidad cognitiva que presenta conductas disruptivas? Es una pregunta un poco general, me invita como un resumen de la presentación de la doctora Camila. Pues respecto al abordaje general, pues ya creo que lo mencioné, que inicia desde la observación, la identificación de la conducta problema, la caracterización y como la necesidad de hacerlo o no hacerlo y de qué manera hacerlo. Para hacerlo, pues consideraríamos que las opciones son de índole de manejo comportamental y que ocasionalmente, en algunos casos que no responden al manejo comportamental, debe utilizarse un manejo psicofarmacológico. Si hablamos de conductas disruptivas, pues hay un número muy grande de ellas y casi que hay algunas indicaciones o algunas sugerencias para algunas en particular, pero yo creo que en general pues lo que tenemos que considerar al inicio del diseño de la intervención es qué tan severa es la conducta, qué tanto está afectando a los otros, qué significa para la persona con discapacidad esa conducta, qué intención, digamos, o qué pretende esa conducta, y mejorar la habilidad comunicativa de esta persona para que se beneficie, digamos, de la intervención que se haga después. No sé si... Creo que por ahí vamos y de pronto las otras preguntas dan espacio para ampliar un poco más. Para la doctora Puerta,
¿Cuál es el factor etiológico que se relaciona en mayor medida con el trastorno disocial de la conducta en nuestro medio? Los tenemos de todo, lo que les alcanzo a presentar. O sea, nosotros en el estudio que hicimos, que fue otro estudio que fueron los factores de riesgo para la presencia del trastorno disocial de la conducta, encontramos entonces una alta probabilidad que tiene que ver con la carga genética, pero posterior encontramos entonces unos antecedentes familiares importantes que sí puedan estar y lo otro son los antecedentes conductuales que allí se puedan presentar. Entonces, lo que allí nos vamos encontrando es esa línea de tendencias que les hablé, de tener unos padres con trastornos de personalidad antisocial y posterior a eso entonces trastornos de conducta en la infancia, que va a llevar a que se desarrolle con mayor probabilidad un trastorno social de la conducta. Gracias, doctora Puerta. Para la doctora Márquez, según su experiencia, ¿cuáles disciplinas deberían involucrarse primordialmente para la detección y o diagnóstico de la discapacidad cognitiva? Digamos, ¿qué disciplinas deberían conformar el equipo multidisciplinar? Pues mire, yo diría que las que tenga disponibles. Claro, o sea, yo le diría, después de lo que vi referido por UNICEF, me sorprendió el equipo principal, por ejemplo en Bután, creo que era, de licenciados en educación especial con médicos, eran el núcleo. Entonces, y el resto del núcleo eran trabajadores sociales. No figuraban ahí psiquiatras ni psiquiatras, o sea, lo que yo creo es que uno tiene que trabajar con lo que tiene disponible. Cuando estamos en el hospital formando a los residentes en psiquiatría, el hospital forma el 95% de especialistas de ese tipo. Uno no les puede estar diciendo, pues mira, tienes que medir con el Vineland y luego vas a medir con... Tú a donde vayas tienes que aliarte con quien tengas disponible, enfermera, trabajadora social, foniatra, tienes que sentarte a trabajar con ellos y resolver los problemas. O sea, sinceramente sería muy acotado decir qué especialidades son las óptimas, y los que sean se tienen que preparar permanentemente, ¿no? Saber trabajar en equipo. Gracias, doctora.